2022 con esta instancia de análisis y de reflexión y de nuevas noticias respecto de nuestro marco legal. Para dar la bienvenida quiero dejar con ustedes a Diana Kruger, decana de la Escuela de Gobierno de la UAI. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este seminario. Quisiera partir con unas reflexiones acerca de los tiempos que estamos viviendo. Durante la pandemia hemos visto, entre otras cosas, cómo las organizaciones de la sociedad civil han sido un aporte fundamental. Desde sus iniciativas de cooperación, hemos visto cómo la cooperación privada se han podido articular con las tareas del sector público para enfrentar la emergencia que estamos viviendo. Esto ha demostrado que la sociedad civil cumple un rol fundamental para movilizar y actuar frente a las emergencias, pero también para dar expresión a la diversidad y el pluralismo que tiene nuestra sociedad. En este sentido, desde la Escuela de Gobierno y del CEFIS, buscamos desde su inicio contribuir con investigación y evidencia a la discusión de políticas públicas sólidas en torno a esta materia. El aporte del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la UAI en investigación sobre este sector ha permitido comprender la evolución de las contribuciones privadas a los asuntos públicos y también a promover un mejor entorno legal para su desarrollo, del cual vamos a estar escuchando en unos momentos. El CEFIS cumple 7 años, o lleva 7 años aportando con investigación, con propuestas de política pública y con programas de formación en esta materia, con un foco no solamente en Chile, pero en el resto de América Latina. Desde la Universidad Adolfo Ibáñez estamos contribuyendo así a fortalecer la sociedad civil y la democracia. Les doy la bienvenida al seminario Filantropía en Pandemia, donde vamos a conocer cómo ha sido la evolución de las donaciones en este periodo, algunas lecciones y desafíos que quedan pendientes, y también vamos a conocer algo sobre el nuevo marco legal que está pronto a ver la luz, y en el cual el CEFIS, o desde el CEFIS, logramos contribuir a una discusión de alto nivel para su impulso. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Diana, por esa introducción. Efectivamente, quiero compartir con ustedes los resultados de un estudio que estamos presentando esta mañana, respecto de principalmente cómo se comportaron las donaciones en el contexto de la pandemia, especialmente con un foco en el año 2020, en el año más restrictivo, ¿no es cierto?, que vivimos en términos de cuarentenas. ¿Qué aprendimos? ¿Qué sucedió con el entorno de las donaciones? Luego de esto, y a partir de las tendencias que vimos en el tema de filantropía en pandemia, queremos dejar un espacio de conversación con 2 panelistas destacados de iniciativas que fueron muy relevantes en este contexto: Nicolás León, director ejecutivo de Siempre por Chile, y Pamela Sandoval, directora ejecutiva de Movidos por Chile, y con los cuales vamos a estar conversando, y ahí si tienen sus comentarios que nos quieren poner en el chat, bienvenidos sean, para finalmente tener un espacio para conocer los alcances y el marco de esta nueva ley de donaciones que está pronta a terminar su tramitación. Todavía no es ley, pero está pronta a terminar su tramitación. Entonces vamos al estudio. Filantropía en Pandemia. Este estudio ya está disponible en nuestro sitio web, si lo quieren descargar. Para eso todos nuestros estudios están siempre disponibles y esperamos que sean de utilidad a las iniciativas que ustedes lideran. Se llama Donaciones 2020, Filantropía en Pandemia. ¿Qué sabemos de las emergencias? Sabemos que siempre tienen un ciclo muy fuerte de movilización de todo tipo de aportes monetarios, aportes de ayuda a un extraño, aportes de voluntariado, que es lo que mira este índice, el World Giving Index, que es el Charities Aid Foundation. Todos los años va mirando 144 países, y cuando mira el 2020 nos dice efectivamente lo que ya hemos visto: hay un aumento histórico
tanto en ayuda a un extraño como en donaciones monetarias. Y lo que es interesante cuando miramos Chile es que Chile aumentó 10 lugares al número 31 en este índice. Y pasamos a ser el segundo nivel regional. Existió en Chile, y lo interesante de este índice es que mira no solo las donaciones registradas por el Servicio de Impuestos Internos, que tienen certificado de donación, sino que también esas donaciones espontáneas y esas ayudas espontáneas que vimos tan fuertemente, recurrentemente las vemos en contextos de emergencia, pero sobre todo en el contexto de la pandemia. Efectivamente, hubo tres tendencias que podemos decir en el marco de las donaciones en contexto de emergencia. Primero, la urgencia, el sentido de urgencia que siempre sucede en cualquier catástrofe, pero es que en el contexto de la pandemia vimos que todos los diversos efectos que tuvo la emergencia sanitaria y sus efectos colaterales en la vida de las personas, en la educación, en la salud mental, etcétera, especialmente por las medidas de confinamiento, la emergencia asociada a los ingresos, movilizó fuertemente las donaciones, tanto formales como informales. Cuando miramos no sé, el crecimiento de las ollas comunes, obviamente esa ayuda a los vecinos que se organizó rápidamente y por supuesto un crecimiento enorme de las donaciones, que es lo que estamos viendo ahora, pese a las restricciones de movimiento. Para eso fue fundamental un marco legal facilitador y que hoy día está en modificación. Entonces teníamos al inicio del 2020 una discusión que ya venía del año anterior, una ley, la promulgación de la Ley de Modernización Tributaria, que si bien su foco era tributario, incorporó algunas medidas importantes en términos de facilitar las donaciones, especialmente un aspecto relativo a la eliminación del gasto rechazado por el artículo 21 asociado a donaciones, que era uno de los temas que se ha levantado relativamente en forma recurrente, como una de las trabas en términos para los donantes. Y además entra en vigencia la ley de donaciones a MIPYMES afectadas por el estallido social. En pandemia se activa la ley de donaciones en caso de sismo o catástrofe, una ley relativamente antigua, pero que en el fondo se activa con la declaración del estado de catástrofe, que en este caso cubrió en la totalidad de las comunas, y que facilitó enormemente esas donaciones asociadas a todo tipo de insumos relativos a necesidades básicas, y que fue, vamos a ver, muy utilizada. Y déjenme hablar de post-pandemia, yo creo que es un poco pronto para eso, pero vamos a ver que lo que nos va a dejar la pandemia es una discusión amplia, como mencionaba la decana, una discusión amplia sobre la necesidad de modernizar y ampliar nuestro marco legal, que tuvo como fruto una nueva ley de donaciones en el marco de la ley de rentas municipales. Esto fue fruto también de una discusión amplia en la cual el CEFIS tuvo un aporte, pero también distintas organizaciones de la sociedad civil, como Fundación Pro Bono, la COS, la Mesa Circular y otras agrupaciones que hicieron propuestas relativas a mejorar y ampliar el marco de donaciones, no solo para el contexto de pandemia, sino que para aquellos ámbitos en que cubre generalmente y donde actúan las organizaciones de la sociedad civil, dando expresión a ese pluralismo de nuestra sociedad. Una tercera tendencia muy marcada que vemos es la cooperación entre actores, y eso es lo que queremos profundizar en el panel. Prepandemia, un estudio anterior que hicimos, el primer barómetro de filantropía, mencionaba que solo el 36% de los donantes y donatarias percibía que las alianzas entre actores eran fáciles y comunes. Y durante la pandemia, un estudio de la Universidad Católica de la COS muestra que el 90% de las organizaciones de la sociedad civil colaboraron con otras organizaciones, con organismos públicos y privados. Aquí hay un cambio relevante en la tendencia que tiene mucho valor y que vamos a conversar luego con Nicolás y Pamela. Entonces, este estudio que estamos presentando esta mañana es parte de la serie del Barómetro de Filantropía, una serie de estudios que inauguramos en el 2019, donde miramos tendencias en las donaciones y cambio en el ecosistema. Aquí hacemos un foco especial, más breve, sobre el comportamiento de la filantropía en el contexto de pandemia, mirando el registro de donación del Servicio de Impuesto Interno, como mencionaba antes, los cambios en las legislaciones y los actores del ecosistema, su comportamiento en este contexto. Vamos a los datos que nos muestran un aumento histórico en los montos de las donaciones.
rompiendo el estancamiento de la década anterior. Veníamos, si ven, en una meseta de crecimientos marginales. De hecho, entre 2018 y 2019 el aumento había sido 0%, y ahora aumenta el 2020 56%, alcanzando un monto histórico de 257.000 millones de pesos. Sin embargo, este aumento se explica específicamente por algunas leyes, la ley de rentas municipales y la ley de catástrofe, dos leyes que son muy simples de usar, muy simples en su trámite, o sea, tienen un bajo costo procedimental, y que en el caso de la ley de rentas municipales aumentan 59%, y que eso sí tiene como contrapartida una disminución fuerte en otras leyes, específicamente en aquellas leyes asociadas a fines que tuvieron muchas restricciones para operar, fines deportivos, culturales, incluso educacionales, pero además que no estaban asociados a elementos de necesidades básicas, como era la provisión de alimentos, la provisión de abrigo, que son los ámbitos que cubre la ley de donaciones de catástrofe. También hay un aumento de donantes, pero un aumento de donantes que no es tan amplio como el aumento en las donaciones, solo un 6%, lo que nos lleva a inferir que son básicamente en general los mismos donantes que donan más recursos, más que un aumento muy significativo de nuevos actores entrando en este ecosistema. Si miramos el 2017, que es interesante porque en 2017 fueron los incendios, ¿se acuerdan? En la zona centro-sur, y hubo un uso muy activo de la ley de donaciones de catástrofe para ciertas regiones, y se movilizaron muchos donantes, 17.000 nuevos donantes que entraron ahí a participar del sistema. El 2020 son solo 1.954 nuevos donantes. Y de nuevo, si miramos por tipo de ley de donación, efectivamente la mayoría de los donantes utilizó las donaciones en contexto de catástrofe, pero de nuevo, si miramos aquellos fines que tuvieron restricciones para operar o que no estaban directamente vinculados a elementos de necesidades básicas como fines culturales y deportivos, sufrieron una fuerte disminución en términos de cantidad de donantes. Y si miramos la cantidad de organizaciones, fundaciones, corporaciones sin fines de lucro y otro tipo de organizaciones que participan del sistema y que pueden recibir donaciones, estas aumentaron 11% respecto al año anterior. Es un buen número, es un número significativo y también un crecimiento bastante histórico, pero esta cifra representa, si miramos el total de fundaciones y corporaciones sin fin de lucro que están activas, solo es el 3% las que están participando del sistema. Hay un potencial enorme de crecimiento en términos de participación en el sistema de donaciones de todo el universo de organizaciones de la sociedad civil, y específicamente de fundaciones y corporaciones sin fines de lucro. Y de nuevo, efectivamente crece el total de donatarias, pero disminuye significativamente durante el año 2020 en fines culturales, fines deportivos, e incluso en universidades e institutos profesionales. Entonces, ¿qué desafíos quedan? Para no alargarnos más en los datos, están ahí disponibles. ¿Qué desafíos quedan? Queda por una parte la recuperación. La recuperación, sabemos que los efectos de largo plazo de la pandemia van a requerir aportes que tengan una visión de largo plazo. Efectivamente hemos recuperado empleo, hemos reabierto la actividad, pero sabemos que hay efectos en rezago escolar y en otro tipo de ámbitos que requieren esa intervención público-privada, requieren el conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Efectivamente, el Center for Disaster Philanthropy siempre habla de que los primeros apoyos son una carrera de 100 metros que hay que actuar rápido y de forma efectiva, pero la recuperación es más bien una maratón, y en general lo que pasa en las recuperaciones es que ya toda esa movilización de recursos tiende a diluirse. Entonces hay que ponerse ese desafío. El segundo desafío es la recuperación de las propias organizaciones de la sociedad civil. Muchas de ellas recibieron un montón de recursos, pero se vieron muy afectadas en su sostenibilidad financiera y también muy afectadas en sus equipos humanos. Y vamos a estar conversando un poquito de eso.
Luego hay un desafío en consolidar estas tendencias, en que este aumento de donación se transforme en una cultura de donación permanente. Efectivamente, las catástrofes probablemente van a ser más recurrentes, somos un país muy expuesto a la crisis climática y eso conlleva nuevas catástrofes, pero también están estos otros efectos que requieren una cultura de donación que no sea solo en mayores montos, sino que también en mayor participación de distintos actores. Y por supuesto, consolidar esta tendencia a la colaboración entre actores. Y para comentar eso, les dejo disponible ahí en nuestro sitio web el estudio, pero me gustaría ahora invitar a Pamela y a Nicolás a, a unirse a esta conversación, conversar un poquito de los datos que vemos. Déjenme presentarlos primero. Pamela Sandoval es directora ejecutiva de Movidos por Chile, que es una agrupación de 27 organizaciones de la sociedad civil que están coordinadas al alero de la comunidad de organizaciones solidarias, que justamente nació como una respuesta a las lecciones de los incendios en la zona centro-sur en 2017, ¿no es cierto? Y tienen como tarea promover el actuar coordinado en preparación y respuesta a los desastres, impulsando la participación responsable de las entidades y buscando coordinar la ayuda, evitando duplicidades de intervenciones. Y en el contexto de pandemia articularon una plataforma web de crowdfunding, donde los donantes era muy interesante porque los donantes podían elegir y contribuir directamente a causas de organizaciones relacionadas obviamente con insumos básicos, ¿no es cierto? Higiene, protección de hogares de ancianos, un comedor solidario, no sé si la pudieron ver y participar, pero está muy bien hecha la plataforma. Participó o tuvieron el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el BID, la Fundación San Carlos de Maipo y ClickMe, y tuvo bastante éxito, logró movilizar 738 millones a 133 causas articuladas por 88 organizaciones que beneficiaron a 196.000 personas. Por otra parte, Nicolás León es director ejecutivo de Siempre por Chile, es una iniciativa solidaria que impulsó la Confederación de la Producción y el Comercio, donde invitó a diversas empresas a lo largo del país a articular o apoyar este fondo privado de emergencia para la salud de Chile. En un fondo que nació como un fondo temporal y específico para la emergencia, para canalizar recursos vía ley de donación en caso de catástrofe, con ese foco especial en necesidades básicas. Todos yo creo que fuimos testigos de ver cómo llegaban esos insumos básicos principalmente con un foco primero sanitario, desde otros países, y se distribuían, pero también la articulación con otros gremios, con la CPC, la SOFOFA, la Cámara Chilena de la Construcción, Consejo Minero, para entregar el aporte o para canalizar el aporte de 603 empresas, 111.000 millones, beneficiaron a más de 400.000 personas, participaron 9.445 voluntarios y se gestionaron 100 alianzas de colaboración con organizaciones. Tremendas experiencias para conversar y comentar. Bienvenidos Nicolás y Pamela. Hola Magdalena, muchas gracias. Yo quisiera, esto es una enorme gestión detrás, pero antes de entrar en lo que requiere la colaboración, yo quisiera conocer, a ver, ¿qué se habría logrado, o sea, qué se logró que no se habría logrado si estas iniciativas hubieran sido individuales o aisladas? ¿Qué verdadero valor de la colaboración? Porque todos comentamos mucho el valor de la colaboración, pero la colaboración requiere gestión, requiere articulación, a veces requiere ir más lento de lo que uno quisiera. Entonces, ¿cuál es el valor de la colaboración ustedes que han vivido o vienen saliendo de estas tremendas experiencias? No sé, Pamela, si quieres partir tú y luego le damos la palabra a Nicolás. Perfecto, Magdalena, muchas gracias. Bueno, yo creo que el valor de la cooperación está efectivamente, como tú lo mencionabas, en la no duplicación de esfuerzos. Finalmente, estábamos viviendo una emergencia sanitaria que nos tenía todos en ascuas de no saber cómo poder reaccionar. Yo creo que a todos nos enseñó lecciones de cómo nos articulamos. Si bien Movidos por Chile venía trabajando en emergencias, yo creo que cada emergencia no es igual. Y yo creo que la pandemia nos planteó este desafío. Al poder organizarnos con nuestras 27 organizaciones, permitió ir y canalizar de manera concreta hacia dónde iban a ir los esfuerzos. Y eso también, como tú lo mencionabas al principio, el tener la disponibilidad de esta plataforma de crowdfunding, da algo también que
es una que la sociedad también espera y que tiene que ver con la transparencia. Entonces, finalmente, al actuar de manera coordinada, 27 organizaciones bajo el alero de una transparencia, creo que también da sostenibilidad a los modelos. Entonces, es importante, como en estos espacios de colaboración, que todos nos podamos escuchar. El Movidos por Chile, si bien somos 27 organizaciones, ninguna en específico trabaja la temática de emergencia como su primera misión, por así decirlo. Entonces, desde ahí es como ponemos el tema en el tapete, pero además cómo vamos actuando coordinadamente, principalmente para que no se desvíe el foco. Efectivamente, tú también lo mencionabas, hubo desgaste de los equipos, de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, también cómo todo eso se lograba abarcar. Y eso efectivamente creemos que lo da la colaboración. Acá no es una institución liderando sola, sino que somos un conjunto en donde efectivamente tenemos un foco común y cada uno desde su expertise va aportando como en la solución, por así decirlo. Nicolás, ¿cuál es tu visión de este aprendizaje? ¿Qué valor tiene la colaboración? Bueno, primero, gracias Magdalena, también bueno, a Rocío, al CEFI en general por abrir este espacio para poder conversar de estos temas que son tan relevantes y a veces no entramos en el detalle de lo que pasó y seguimos con nuestras vidas, pero en verdad hay que hacer a veces un espacio de reflexión para poder profundizar en estos aprendizajes y específicamente en el tema colaboración, como tú bien, bueno, como Pamela decía, tú también preguntabas, Magdalena, es un tema muy profundo, digamos, porque yo más que digo, mira, ¿qué se podría haber logrado? Yo creo que hubiese sido imposible enfrentar la pandemia si no hubiese sido a través de la colaboración. Y eso puede sonar como un cliché, digamos, pero déjenme ponerle un ejemplo bien concreto. O sea, nosotros al principio, cuando parte todo este proceso, bueno, estaba todo el ánimo puesto en los temas sanitarios, como bien decía Magdalena, pero no sé, nos llegaban imágenes, por ejemplo, de lo que estaba pasando con los centros de adultos mayores en Europa, por ejemplo, donde muchas veces entraba el COVID, la gente no tenía idea cómo reaccionar con esto, las propias personas que trabajaban ahí entraban en un cierto pánico, abandonaban los lugares, y los adultos mayores quedaban a su suerte, digamos, ¿no? O sea, escenarios dantescos, terribles, digamos. Entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos prevenir para que esto no pase en Chile? Por ejemplo, es una cosa bien concreta. Entonces, la articulación en este caso, porque fue un proyecto muy lindo que se gestionó, se articuló, se coordinó también desde el fondo, digamos, que se llamó Ellos nos cuidaron y ahora en nuestro turno, que fue coordinación no solamente con el equipo, por ejemplo, de la primera dama, que estaba muy involucrado en esto, sino que con el MinSal, con el Senama, pero también con organizaciones del mundo privado, como la Asociación Chilena de Seguridad, McKinsey, Holster, que es una empresa de data, bueno, Simón de Sirene, que es una organización que se dedica parte a esto, aparte, bueno, obviamente la CPC, ¿por qué? Porque había que armar una estrategia para buscar que el COVID no entrara y pasara lo mismo que estaba pasando en Europa y por lo menos salvar vidas, digamos, ¿no? Y en ese minuto no se tenía la información que se tiene hoy día a propósito del testeo, del aislamiento, etcétera. Entonces se tuvo que ir a buscar las mejores experiencias afuera y actuar en conjunto dado esos objetivos. Digamos. Oye, prevención, dotar de todos los elementos de protección personal que eran necesarios, monitoreo a través de la data de un espacio de coordinación conjunta que se hizo en conjunto con el Senama, en este caso testeo masivo, constante, mucho antes incluso que lo que se estaba haciendo a nivel nacional, y por supuesto que aislamiento cuando se detectaron, o sea, había una intervención directa en tal o cual centro ELEAM, digamos. Entonces, ese tipo de esfuerzos, sin tener la red que ya tenía creada, por ejemplo el Senama, sin tener la información y la data que tienen empresas como Holster o McKinsey en la estrategia, o la misma Asociación Chilena de Seguridad que hizo la coordinación de este esfuerzo, o sin el trabajo, por ejemplo, de Simón de Sirene, que ya tenía una expertise de años de trabajo en este tema, es imposible. Y obviamente los recursos y la articulación que pudo hacer el mundo privado también, que aportó no solamente con la conexión de todos estos actores, sino que también con los recursos necesarios. Este es un proyecto que costó alrededor de 4.000 millones de los 100.000, 110.000 que fueron recaudados por el fondo. Y como ese, muchos otros. O sea, yo podría hablar horas de esto, pero en el fondo, sin la colaboración, no se llega. Imposible. Sí, efectivamente, y la emergencia le da, no sé, urgencia y también la disposición, ¿no es cierto? Pero ustedes mencionan algo que efectivamente, claro, ahora, 2 años después, estamos como, ya sabemos, ya sabemos cómo cuidarnos, pero efectivamente si nos situamos, volvemos a ese marzo 2020 que no sabíamos de qué se trataba, qué pasaba, cómo...
y esa incertidumbre que tienen siempre las emergencias, que en este caso se profundizó. Pero a mí me llama mucho la atención, escuchándolos, viendo otras iniciativas que se hicieron en el estudio, mencionamos también el Fondo de Respuesta Comunitaria, y hay otras iniciativas, muchas iniciativas que surgieron, que efectivamente la colaboración efectiva, la colaboración que termina generando esos aportes y esos cambios que uno busca lograr. Eh, hay varios elementos que ustedes mencionan y que efectivamente es uno en la disposición, ¿no es cierto? La disposición y cada uno tiene algo que aportar, yo lo escucho ahora, pero también hubo otros elementos. Ustedes son directores ejecutivos de estas iniciativas. En el fondo ya había un equipo ejecutivo, había, me imagino también, mencionamos también en el estudio unas estructuras, porque esto requiere estrategias que van cambiando. No hay un camino tan definido que uno dice, mira, voy a mirar lo que se hizo en otras ocasiones y adaptarlo. Entonces, ¿cuáles son esos factores esenciales que permiten, 2 años después que uno dijera, mira, esto funcionó gracias a que teníamos estos factores que nos ayudaron a alcanzar lo que alcanzamos? No sé, Nicolás, si quieres partir tú, luego seguimos con Pamela. Yo creo que habían varias fortalezas que ya estaban instaladas. Ustedes lo han descrito en los 7 años del CEFI, bueno, y también el Centro de Políticas Públicas, y varios que han aportado esto. O sea, hay una gran capacidad instalada de la sociedad civil, y en general con cierta flexibilidad estratégica para enfrentar emergencias, urgencias, como decía Pamela. Muchas de estas 27 organizaciones no estaban dedicadas a la emergencia ni a estos temas específicamente, temas sanitarios, y ahí hubo cierta flexibilidad. También hay un alto conocimiento especializado en ciertos temas específicos. O sea, para nosotros fue muy fácil articularnos con casi 100 organizaciones de sociedad civil para ir entregando apoyos en temas específicos, porque el conocimiento del territorio, de lo que estaba pasando ahí mismo estaba, esa conexión, ¿no? Y están mayoritariamente acostumbrados, porque son aliados del Estado, la organización de la sociedad civil, mayoritariamente acostumbrados a rendir cuentas, así que generan ciertas confianzas, digamos, sobre todo las más grandes, diría yo. Hay un desafío que quizás más importante en cuanto a las más chicas, digamos, también lo que dice Pamela en cuanto a la baja coordinación muchas veces entre estas mismas, y duplicidades. Nosotros, como era un gran solo fondo, nos llegaban muchísimas solicitudes similares, y ese rol lo estábamos cumpliendo también parte de nosotros, porque decimos, oye, acá hay otra fundación que está haciendo este trabajo, pero en un escenario normal ese rol también lo debería cumplir una institución estatal, por ejemplo, que fuera capaz de ir aglutinando en espacio, o del mundo privado, ¿no? Tiene que haber desafíos o trabajos como los que hace Pamela el día a día, para ir generando esa mayor coordinación y evitar duplicidades en funciones y en beneficiarios. Y el hecho que existiera, no sé, Pamela, el hecho que existiera una estructura ya armada. Ustedes nacieron después del 2017, las lecciones ahí se aprendieron y creo que fue clave un poco llegar con ese aprendizaje. No sé cómo ves el rol de estructura, de una gobernanza, de un proceso de toma de decisiones ya más o menos establecido. ¿Cómo ves esos elementos para lograr esta colaboración? Es que efectivamente, sobre todo cuando tú pones el foco y el concepto de gobernanza es súper importante. Claro, nosotros somos un equipo súper pequeño, somos 4 personas. Cuando partió la pandemia también eran 4 personas, pero claro, hay un concepto que es más allá del trabajo en equipo, que habla del trabajo colaborativo. Entonces, donde como entre todos también fuimos apoyando para sacar adelante esto, con esta flexibilidad y con esta capacidad de reinventarse. Si bien nosotros habíamos partido el 2017, tal como te lo mencionaba, ninguna emergencia es igual. Entonces, un poco esta estructura se tuvo que ir modificando, pero también hay algo que motiva, y es cuando finalmente tú vas viendo que hay grupos interesados en aportar, y yo creo que eso también va siendo significativo. Nosotros contamos desde el Movido por Chile, si bien tenemos esta red de 27 organizaciones, también tenemos colaboradores permanentes, que está asociado, por ejemplo, a empresas, no sé, un claro ejemplo es Sodimac, y en el fondo, cómo a partir de esta motivación de estas empresas que quieren dar una solución a lo que está afectando al país, también va promoviendo el que uno también vaya teniendo esta capacidad de adaptación y de reinvención. Efectivamente, a nosotros
como en general nos activamos en emergencia, cada emergencia nos va entregando aprendizaje, y aprendizaje también de aprender a soltar, como efectivamente nosotros somos una organización que, por ejemplo, tenemos presencia física en Santiago, pero necesitábamos llegar a las 16 regiones. Entonces ahí también es como nuestra red se vuelve fundamental para poder haber llegado a las distintas regiones del país, y eso también para nosotros dentro de la estructura fue importante, en cómo incorporábamos, por ejemplo, los puntos focales, que eran nuestros aliados, organizaciones aliadas, que nos iban a colaborar en la gestión de los distintos recursos e implementos que se estaban distribuyendo a lo largo del país. Entonces, un poco es modificar esta estructura, flexibilizarla y también poder adaptarla de acuerdo a la contingencia que estábamos viviendo. Estructuras adaptables, sí, súper necesario, pero difícil, ¿no es cierto? No es tan fácil. ¿Y cómo fue, y en términos de la toma de decisiones, de la gobernanza, Nicolás, 111.000 millones que no existían antes, que no había una estructura antes, cómo lo gestionaron eso? Y muchas organizaciones involucradas, no es fácil, ¿no? No es fácil en organizaciones permanentes, y me imagino que ahí hay un desafío relevante. Sí, absolutamente. Son colaboración y flexibilidad como ejes de eso, digamos, porque piensen que yo, de hecho, tampoco trabajo directamente en la CPC. La CPC crea este espacio, yo de hecho trabajo en la Cámara Chilena de la Construcción regularmente. Hay una generosidad de parte de los distintos gremios para armar un equipo rápidamente, que se armó en una semana, y después fue buscando colaboración, como les digo, en la capacidad instalada que hay en Chile, digamos, ¿no? En distintas fundaciones donantes, que tenían esa expertise en ONG, en estructuras como por ejemplo la misma COS, digamos, muchos otros que se fueron sumando, aportando su expertise, y hay una gobernanza que en el fondo que se fue estructurando en base a ciertos proyectos. Fue bien ágil en ese sentido. Había un directorio que obviamente son representantes de los propios aportantes que iban de alguna manera aprobando o rechazando o buscando reformular ciertos proyectos, pero después en cada una de las distintas áreas, porque había un área sanitaria, un área más bien asociada a los alimentos, un área de trabajo asociada a la innovación también, que fue muy importante, que de hecho fue una piedra angular para las vacunas que tenemos hoy en día, por ejemplo, de los primeros ensayos clínicos que fueron también patrocinados en parte por el mundo privado, donde después el mundo público también toma un rol relevante, etcétera, digamos, como ese, distintos espacios, un espacio, por ejemplo, para el tema de vivienda, le podría alargar mucho tiempo, pero en el fondo, pequeñas gobernanzas que iban presentando estos proyectos a un directorio, y de esa forma, bueno, también con trabajo, algunas veces las sesiones al principio eran casi 2 veces dos o 3 veces a la semana, y después, bueno, fueron tomando más espacio, todavía más tiempo para poder ir analizando los distintos proyectos, pero piensen que todo esto se ejecutó y se hizo en 9 meses, digo, ¿no? Después de eso baja el periodo. Digo. Claro, está muy sobre la marcha. Ahora, yo mencionaba en el estudio el desafío de la recuperación, ¿no es cierto? Y yo creo que efectivamente vimos el valor, usted menciona el valor de los aportes, el valor de la disposición a colaborar, de dónde están los datos, el valor de las organizaciones de la sociedad civil que sabían un poco más las necesidades que habían, ¿no es cierto? La capilaridad que tienen, la cercanía con los beneficiarios, y también de levantar ciertas necesidades que no estábamos viendo. Cuando uno piensa en los desafíos que quedan después de estos 2 años, antes del estallido social y todo lo que viene hacia adelante en Chile, yo mencionaba también la exposición que tenemos como país a los efectos del cambio climático. Parece que la colaboración es necesaria, ¿no es cierto? Es necesaria no solo aquí ante la emergencia, sino que de alguna manera en forma más permanente. Aquello que ese ejemplo que mencionabas tú, bueno, cómo articulamos una ayuda a los adultos mayores o otro tipo de iniciativas. ¿Qué desafíos, cómo se articula una colaboración más permanente que no sea solo movilizada ante estos contextos de emergencia y que quizás nos ayudan a estar mejor preparados para una próxima situación así más de catástrofe? ¿Cuáles son sus reflexiones, Nicolás y Pamela? Yo creo que lo primero es la valoración de esa colaboración, porque en el fondo un seminario como este contribuye a eso, a visibilizar la importancia,
Pero yo no estoy tan seguro que a nivel nacional exista esa valoración. Y voy a dar un ejemplo bien concreto. O sea, hoy día, en la discusión de la nueva Constitución, hay espacios donde no se está valorando necesariamente la participación de los privados, pero los privados, no solamente las empresas privadas, sino que las organizaciones de la sociedad civil también, en los asuntos públicos. Lo decía bien la decana en el inicio de esta presentación. O sea, hay un valor enorme en la participación de los privados para poder resolver asuntos públicos. Y de hecho aquí, aviso comercial, nosotros de hecho estamos colaborando con una iniciativa popular de norma que busca que quede consagrado el principio de colaboración público-privada para este tipo de desafíos, digamos. O sea, que se reconozca el rol social y público que cumplen no solamente las empresas, sino que también las organizaciones de la sociedad civil. 5554 por si quieren... El aviso publicitario. Pamela, ¿cuál es tu reflexión respecto de cómo fortalecer la colaboración en contextos de recuperación y de los desafíos sociales más permanentes que tenemos? Y concuerdo con Nicolás, como el cómo la sociedad efectivamente también se va enterando, porque creo que de repente esto queda como súper guardado entre quienes estamos permanentemente en el día a día. Por ejemplo, nosotros del Movidos como vinculados a la emergencia. Entonces, efectivamente, para nosotros es un poco más común, porque nos toca responder ante un incendio cuando hay cierta afectación, etcétera, pero para el resto de la sociedad como que toda esta ayuda o toda esta sinergia, capilaridad, como tú lo decías, Magdalena, que se genera, muchas veces no está como reconocida. Entonces creo que uno de los desafíos también es que los entornos, la sociedad en sí misma vaya valorando. Creo que, como decía Nicolás, esta iniciativa de norma, como nosotros también, como este reconocimiento de cómo las organizaciones de la sociedad civil hoy día juegan un rol fundamental en distintos espacios de la sociedad, sobre todo en espacios que tengan que ver con fomentar el deporte, la cultura, nosotros venir en ayudas de emergencia, etcétera. Entonces, desde ahí yo creo que nos falta seguir potenciando la visibilización de este tipo de instancias o de cosas que se han dado. Nosotros, por ejemplo, para nosotros fue fundamental esta plataforma. ¿Por qué? Porque creo que además hay un tema de desconfianza que todavía nos tiene un poco ahí a la defensiva. Entonces, cuando invitamos a que la gente participe, done, es importante y fundamental demostrar en qué se gastó, cómo se gastó, porque eso también va haciendo que la sociedad en sí vaya diciendo, sí, mira, esto es serio, nosotros acá apuntamos. Entonces, creo que es parte de los desafíos seguir fomentando la transparencia. Hoy día la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil trabajamos con los FECU, pero que esto también vaya siendo mucho más visible. Y creo que por ahí un poco puede ir. Sí, Nicolás. Complementar solamente una cosa, lo que pasa es que también creo que es importante, y aquí lo dijo bien Pamela, salir quizás de los roles tradicionales que la gente le asigna necesariamente a las empresas o a la organización de la sociedad civil. En general ven a las empresas o a los gremios como un cajero automático, a la organización de la sociedad civil como, oye, un grupo de personas de buena voluntad que está haciendo el bien, digamos, pero hoy día, tanto para las empresas como para el Estado, la organización de la sociedad civil es un aliado estratégico para cumplir su función primaria, digamos, o sea, incluso para las empresas en cuanto a su relación con las comunidades, con los proveedores, en la formación de los propios colaboradores, o incluso con la relación con los clientes. Entonces, para eso es súper importante dejar de lado estas como quizás desconfianzas generalizantes, tanto para uno para otro, pensando en buscar que la colaboración entre también a la estrategia de las empresas y de las propias organizaciones. O sea, cómo yo me pongo a disposición, qué sé yo, si estoy en un territorio específico de una empresa que tiene una faena ahí y soy capaz de ayudarlo a tener una mejor conexión, por ejemplo, con su entorno. O sea, ese tipo de oportunidades se dan en la medida que uno sale de las típicas caricaturas, digamos, ¿no? Y eso creo que se está dando cada vez más y es un desafío hacia adelante, digamos. Sí, muchas gracias, Pamela, Nicolás. Yo creo que lo que decían ustedes de la disposición, de la valoración del rol de cada uno de los actores, de la transparencia, me gustó mucho ese tema y de la relevancia de la colaboración, son lecciones que nos quedan, sin duda hay mucho que reflexionar todavía. Es un poco, no solo antes de
Yo quiero darle las gracias, Nicolás y Pamela. Quiero darle la palabra ahora a Magdalena Alcaíno para ir cerrando, avanzando al último bloque de este seminario, que nos muestre los alcances de esta nueva ley de donaciones, que creo que tiene mucha vinculación con reconocer, con este reconocimiento que hubo desde la política pública al rol de las organizaciones de la sociedad civil, al fomento y la participación de los aportes del mundo privado. Esta nueva ley abre una nueva marco para movilizar donaciones, pero sobre todo abre el abanico de organizaciones que pueden participar del sistema. Así que Magdalena, si nos puedes presentar los alcances de esta nueva ley que está en sus últimos trámites. Muchas gracias. Magdalena Alcaíno es abogada y es investigadora asociada del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales. Gracias, Maida. Voy a compartir entonces la presentación. Como decía entonces, la Maida, este nuevo proyecto que se llama Ley de Donaciones, Régimen de Donaciones con Beneficios Tributarios en apoyo a las entidades sin fines de lucro. Aprovechando ese desafío que mencionaba la Maida, ojalá que esta también sirva para mantener ese impulso que hubo de las donaciones durante la pandemia. El proyecto se ingresó el año pasado por el Ejecutivo del Congreso, ya fue aprobado en ambas cámaras, actualmente está en su trámite final, lo único que está pendiente es la aprobación de un artículo que no obtuvo su quórum, no alcanzó el quórum requerido porque faltaban parlamentarios en la sesión de la semana pasada, temas de COVID, pero el proyecto ha concitado gran adhesión, nunca había un voto de rechazo contra el proyecto y tiene aprobación transversal en todos los partidos, por lo tanto esperamos que pueda ser aprobado dentro de los próximos días. El proyecto tiene por objeto insertar un nuevo título dentro de la Ley de Rentas Municipales, es decir, no se toca el régimen de rentas municipales, pero se inserta un nuevo régimen, y este régimen es complementario y coexiste con todo el resto de las leyes de donaciones que existen dentro de nuestro sistema. Como además el régimen incluye una lista amplia de fines, incluye también fines que se contienen en otras leyes de donaciones. Y al contenerlas, entonces la ley explícitamente regula que hay una incompatibilidad en cuanto a que si yo me acojo a este régimen, al nuevo, y tengo beneficios tributarios, no puedo asimismo acogerme a los beneficios tributarios de otras leyes que también recogen el mismo fin. Como decíamos, incluye una larga lista de fines, que es una de las razones por las cuales la Maida mencionaba que entonces se abre el abanico de donaciones, de donatarias que pueden recibir donaciones. Se incorporan algunos fines que ya estaban en otras leyes, como los que se mencionan ahí, como educación, cultura, deporte, desarrollo social, pero también lo más importante es que se incorporan algunos que es impresionante que no hayamos tenido antes dentro de nuestro sistema. Ahí están todos los nuevos, y bueno, está salud, medio ambiente, equidad de género, e incluso otros nuevos como migrantes, diversidad, fortalecimiento de la democracia, que incluye el estudio de políticas públicas, la ayuda humanitaria en países extranjeros, y también la defensa y protección de los animales. Pero no solamente este listado amplio es taxativo, sino que está al tanto y consciente de que nuestro mundo evoluciona constantemente y por lo tanto tiene una flexibilidad y permite que cualquier otro interés o sector o de interés general o un sector que sea de interés general pueda ser acogido dentro de este sistema de donaciones, lo que tiene que acreditarse a través de un decreto supremo expedido por el Ministerio de Hacienda. ¿Y quiénes entonces pueden recibir estas donaciones en el nuevo sistema? Tienen que cumplir con 3 condiciones. Primero, pueden ser entidades que son fundaciones o corporaciones sin fines de lucro del Código Civil, cuerpos de bomberos, iglesias u organizaciones sociales, organizaciones religiosas, perdón. Tienen que promover algunos de los fines que están reconocidos en la ley, es decir, algunos de los fines que están en la lámina anterior que vimos, y tiene que estar dentro de sus estatutos y su actividad efectiva principal. Y por último, incorpora un concepto que ya estaba acogido en el derecho comparado, pero que no estaba acogido en nuestra legislación nacional, y que es que estas tienen que ser de beneficio público. Y la ley define qué significa que sean de beneficio público. Y quiere decir que es cuando estas entidades ofrecen sus servicios o actividades a toda la población,
o a un grupo de personas de características generales y uniformes, sin que exista en la determinación de dicho grupo cualquier forma, manifestación o acto de discriminación arbitrario que vaya en contra del principio de esta universalidad y bienestar común. ¿Qué tienen que hacer entonces estas donatarias para poder incorporarse dentro del sistema? Para el procedimiento se crea una nueva Secretaría Técnica, este sería el órgano técnico que es dependiente de la Subsecretaría de Hacienda. Esta se va a hacer cargo tanto del proceso de incorporación como de fiscalización. Las entidades presentan su inscripción a través del portal web, es decir, es un formulario electrónico, a la Secretaría Técnica. Esta verifica el cumplimiento de los requisitos en un plazo de 20 días hábiles. El cumplimiento de los requisitos incluye también los que mencionamos en la lámina anterior, incluyendo si es que cumple o no con este concepto del beneficio público. Una vez que cumplen con todos los requisitos, sin más trámites se incorporan a un nuevo registro, que es electrónico, y este registro estará disponible y con acceso público en un también nuevo portal que también lo llevará la Secretaría Técnica. Por lo tanto, una vez que ya hayan cumplido con todos estos pasos, las entidades quedan dentro de este registro y pueden ser objeto de donaciones. ¿Y quiénes pueden donarles a estas entidades? Los donantes también, se amplía el espectro de donantes, incluyendo a empresas que eran las que mayormente estaban acogidas a nuestro sistema, pero también a muchas personas naturales. En las empresas se incluye al contribuyente de impuesto de primera categoría, que declare renta efectiva según contabilidad completa o simplificada, las pymes del régimen de transparencia tributaria. Y en cuanto a las personas, el contribuyente legal complementario, de impuesto único de segunda categoría e incluso impuesto adicional, es decir, aquellos extranjeros con actividad comercial en Chile. Otra flexibilidad y novedad entonces de este proyecto es que pueden donar individualmente los donantes o pueden agruparse y donar en forma colectiva. Esto se extrajo de la ley de donaciones a MIPYME, como mencionaba la Mayda, que se promulgó luego el estallido social, así que se recogió como un beneficio a este proyecto. Y por último se resguarda y consagra un principio de buena fe del donante. Esto quiere decir que si es que el donatario, o sea, la entidad que recibe las donaciones, tiene algún incumplimiento, no se sanciona al donante y este puede contener y permanecer con el beneficio tributario que le otorgó la ley. El donante puede donar dinero, bienes corporales, bienes incluso incorporales, que la condición es que estén sujetos a registro o inscripción por disposición legal. ¿Cuáles son los incentivos tributarios que tienen estas donaciones? Están exentas del impuesto a las donaciones, liberadas del trámite de insinuación, es decir, de la autorización judicial para donar. Todos los fines por igual tienen el incentivo tributario de deducir el monto de la donación de la base imponible. No se refiere a gastos, porque son muchos los contribuyentes que están admitidos en el sistema y no solamente aquellos que contemplan gastos. Y otros incentivos menores que pueden ser la no afectación de bienes corporales donados al IVA o la liberación de todo tributo o arancel de bienes que sean importados y que sean objeto de la donación. Estas donaciones no quedan sujetas al límite global absoluto de la ley de donaciones con fines sociales, que era el 5% de la renta líquida imponible, y se diferencia en cuanto al límite a los contribuyentes, empresas, vamos a llamarlo así, los demás contribuyentes, personas. Ahí pueden ver que es un monto menor se entregan distintas formas de cálculo para este tope, incluso fórmulas de cálculo que permiten que las empresas que tengan pérdida tributaria también puedan participar de este sistema. Y todos los montos que excedan de estos límites ya no se afectarán con el impuesto multa del artículo 21. Como bien decía la Mayda antes, esto fue un tema que se zanjó recién el año 2020 con la reforma tributaria. No se zanjó tan claramente y fue también el Servicio de Impuesto Interno el que estimó que ya no se iban a afectar con el impuesto multa, pero por primera vez ya en un régimen se establece con rango legal que no se afectarán con esta multa del 40%. Lo que entrega certeza jurídica, como también se entrega certeza jurídica el mismo criterio que había tenido el Servicio de Impuesto Interno respecto a las donaciones que provienen del exterior. Y se establece también expresamente que no se gravarán con el impuesto a las donaciones. ¿Y cómo acredito entonces que realicé una donación y puedo acogerme a los beneficios tributarios?
igual que el sistema que se aplica para todo el resto de la legislación, con un certificado de donación que tiene que emitir la donataria al donante, pero el donante además tiene la facilidad de que si no cuenta con este certificado, puede acreditarlo mediante cualquier otro medio de prueba que establece la ley. Entonces hay varias formas en que el donante está protegido para que se incentiven las donaciones y las transferencias de dinero hacia las donatarias. Dos temas de mucha relevancia que no están reguladas de forma uniforme en nuestro sistema, pero que son muy importantes para otorgar mayor confianza en el sistema y por lo tanto promover mayor captación de recursos por parte de las beneficiarias, son la reportabilidad y la transparencia. La reportabilidad incluye las obligaciones de información y que se las impone tanto al donante como a la donataria. Al donante tiene que informar al Servicio de Impuesto Interno y las donatarias deben informar a la Secretaría Técnica a través de un reporte anual que debe realizar antes del 31 de marzo de cada año. Dentro de la información que debe incluir está el detalle de las actividades y proyectos realizados, el resultado de estos y el uso detallado de los recursos recibidos, entre otra información que se establece en la ley y que incluso va a contemplar el reglamento que se dicte para estos efectos. Y tienen que siempre mantener actualizada la información que esté disponible sobre ellas en el portal web. Y la transparencia, que es activa, que quiere decir que se mantiene una información con acceso público sin necesidad de que los privados o particulares tengamos que solicitar esa información al ente público, se materializa en este nuevo portal web. Y dentro de esta información que se mantiene con acceso están las entidades inscritas, es decir, el registro de las entidades, las donaciones que estas reciben e incluso el reporte anual que realizan las donatarias a esta Secretaría Técnica. ¿Y quién entonces fiscaliza? Dijimos antes que se creaba la Secretaría Técnica y que ella estaba a cargo de la incorporación de las entidades como también de su fiscalización, pero también las funciones compartidas y el Servicio de Impuesto Interno, como sucede en todo también el resto del sistema de donaciones, se hace cargo de la fiscalización de las obligaciones tributarias. Y las principales sanciones es la eliminación del registro en caso de cualquier incumplimiento por parte de la donataria, que quiere decir que si la elimino ya no pueden ser objeto de donaciones con beneficios tributarios de esta ley, y la entidad eliminada puede volver a solicitar la inscripción luego de que transcurran 2 años, y hay otro tipo de sanciones que son especiales, como en el caso de incumplimiento a las contraprestaciones, a las cuales estarán sujetas a sanciones pecuniarias, es decir, a multas. Se aplica también, como todo en el resto del sistema de donaciones, las sanciones que sean aplicables del Código Tributario. Y por último, otro de los aspectos principales de la ley, del proyecto de ley, y que también ayuda a que exista mayor confianza en el sistema y evitar abusos que puedan realizarse a través de este régimen. Se incluyen algunas exclusiones que están presentes dentro del sistema, se excluyen los donantes al Estado y a la empresa del Estado como donantes del sistema, se excluyen a los donatarios que participen en actividades de naturaleza político-partidista o actividades que tengan esa naturaleza. Estas tienen su propio régimen, por lo tanto no entran dentro de este, y se regulan las contraprestaciones de manera muy similar a la ley de donaciones con fines sociales. Pero también se incluyen otras restricciones y que no se han contemplado en otras leyes de donación, y una de estas es la prohibición a las donatarias de remunerar los servicios que le presten su integrante a valores superiores de mercado. Es decir, hay que tener ojo ahora en cómo se remuneran las personas que participan, los asociados, directores, ejecutivos o los parientes de las mismas entidades donatarias. Y también una prohibición a las donatarias de recibir donaciones de los miembros del directorio, sus cónyuges, convivientes y familiares. En el caso de que el donante sea una persona jurídica, la prohibición de recibir donaciones es por parte de los directores del donante o los socios o accionistas que tengan más del 10% del capital. Y esto solamente va a aplicar esta prohibición a las entidades que lleven menos de 2 años en el registro. Estos serían entonces los aspectos principales del proyecto. Como mencionaba la Maita, tenemos esperanza de que dentro de los próximos días ya se va a publicar esta ley. De aprobarse, el proyecto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación. Sin embargo, como necesita un tiempo para poder implementar su funcionalidad, el registro de los beneficios solamente podrán entrar en vigencia desde el 3er mes de su publicación, y en este mismo plazo de tiempo
debe dictarse un reglamento, y el reglamento deberá contener, dentro de las materias que expresamente delega la ley, como también que no impide que otras materias también pueden ser reguladas en mayor detalle en el reglamento, el procedimiento de inscripción y eliminación del registro, los antecedentes que deben acompañar los solicitantes, las causales de eliminación, cómo funciona el registro y el portal web, las obligaciones de la Secretaría Técnica, cómo se pueden efectuar estas donaciones en forma colectiva, y el detalle que debe ser incluido en este reporte anual que deben hacer las donatarias a la Secretaría Técnica. Así que esperamos que estos aspectos principales sean los que finalmente se incluyan dentro del proyecto. Gracias. Muchas gracias, Maida. Quedan ahí los lineamientos principales. Hay que esperar el reglamento, como dices tú, para ver cómo opera este nuevo cuerpo que convive con los otros cuerpos legales, con las otras leyes. Ahí habían algunas preguntas en el chat de si esto es distinto a la ley de donaciones sociales. Efectivamente es una ley nueva en la cual hay que hacer el procedimiento de inscribirse en este registro una vez que esté operativa la ley, para lo cual falta un poco. Va a quedar disponible este seminario y esta presentación para que puedan revisarla con más detenimiento, pero sí creo que es importante para nosotros como Centro de Filantropía, que hemos hecho varias propuestas y estudios sobre el marco legal de donaciones, poder difundir también este nuevo cuerpo legal. Creemos que es un primer paso porque amplía los fines especialmente y crea un sistema con transparencia y con registro, pero falta aún integrar las leyes de donaciones vigentes, que es uno de los ámbitos que en otro estudio que estamos disponibilizando vemos que es una necesidad también de los donantes y las donatarias, de entender fácilmente el sistema. Creemos que queremos dar por finalizado, siendo las 10 de la mañana, este primer seminario del 2022. Queremos dejar los invitados para marzo, que vamos a iniciar un ciclo de 4 seminarios sobre filantropía efectiva, no solo para Chile, sino que para América Latina, con voces de muchos filántropos activos en la región. Y queremos dejar los invitados también a que visiten nuestros sitios web cefis.uai.cl y filantropialatam.uai.cl, donde van a encontrar mucha información, estudios y publicaciones, nuestros programas de formación también, y invitarlos a seguir participando y conectados con la UAI. Quiero agradecer por último a nuestra decana, a Nicolás, a Pamela y a Magdalena, que nos han acompañado en este encuentro. Ahí están, prendan sus cámaras para despedirnos. Muchas gracias por este espacio de información sobre la nueva ley, de reflexión sobre lo aprendido en esta pandemia y de análisis de datos que nos invita a nuevos desafíos. Así que muchas gracias, que tengan una muy buena jornada. Hasta luego.